Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un vasto río, que nunca permanecía en un lugar por mucho tiempo. Nos establecimos en Rhode Island cuando tenía 8 años, y allí permanecimos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos tienen sus raíces en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las diversas casas en las que habíamos vivido cuando era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanece tan claro como el vidrio, como si se hubieran creado ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que experimenté esa primavera, pero en mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, población 643. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que estuvimos allí. En cierto modo, era una pérdida de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos a 1 hora de viaje diario al lugar de trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, asistido solo por mis padres, tuve fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no había juegos brutos y más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Era un momento horrible para estar postrado en cama. Estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban empaquetadas en cajas, dejando mi habitación vacía. Mi madre me traía ginger ale y libros varias veces al día, y estos cumplían la función de ser mi principal fuente de entretenimiento durante las próximas semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando para asomar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Widimout. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaron mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara señor Widimout, porque su boca era grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, la cabeza, los ojos, las orejas torcidas, pero su boca era, con mucho, la más grande. «Te ves como un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Widimout se detuvo y me miró perplejo. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. «Ya sabes, el juguete. El pequeño robot de orejas grandes. Puedes acariciarlos y alimentarlos, casi como una mascota real». Oh. El señor Widimout reanudó su actividad. «No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Widimout desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. «Me acuesto debajo de tu cama», explicó más tarde. «No quiero que tus padres me vean porque me temo que no nos dejarán jugar más». No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Widimout simplemente miró mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en su rostro. «Tengo un nuevo juego que podemos jugar», dijo. «Tenemos que esperar hasta que tu madre venga a ver cómo estás, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto». Después de que mi madre entregó más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Widimout salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. «Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo», dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Widimout persistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la entrada. El señor Widimout se lanzó a través de la habitación y dio un firme empujón a la ventana, abriéndola. Luego me hizo señas para que mirara el suelo debajo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo el desnivel era de más de 2 pisos debido a la pendiente. «Me gusta jugar a fingir aquí», explicó el señor Widimout.
Finjo que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana, y salto. Si finges lo suficientemente fuerte, rebotas como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años con fiebre, por lo que solo una pizca de escepticismo atravesó mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída larga, dije. Pero eso es parte de la diversión. No sería divertido si fuera solo una pequeña gota. Si fuera así, también podrías saltar en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginándome a mí mismo cayendo en el aire solo para rebotar hacia la ventana en algo invisible para los ojos humanos. Pero prevaleció el realista en mí. Quizás en otro momento, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Widimouth se contrajo en un gruñido, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente llegó el señor Widimouth con una pequeña caja. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí hay algunas cosas que puede usar para practicar, antes de que empiece a darle lecciones. Miré en la caja. Estaba lleno de cuchillos. Mis padres me matarán. Grité, horrorizada de que el señor Widimouth hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me azotarán y castigarán durante un año. Quiero enseñarte a hacer malabares, dijo. Aquí hay algunas cosas que puede usar para practicar, antes de que empiece a darle lecciones. Miré en la caja. Estaba lleno de cuchillos. Mis padres me matarán. Grité, horrorizada de que el señor Widimouth hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me azotarán y castigarán durante un año. Anuncios. El señor Widimouth frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que lo pruebes. Aparté la caja. No puedo. Me meteré en problemas. Los cuchillos no son seguros para tirarlos al aire. El ceño fruncido del señor Widimouth se convirtió en un ceño fruncido. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Comencé a preguntarme con qué frecuencia estaría debajo de mí. Empecé a tener problemas para dormir después de eso. El señor Widimouth a menudo me despertaba por la noche, diciendo que ponía un trampolín real debajo de la ventana, uno grande, uno que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y traté de volver a dormirme, pero el señor Widimouth insistió. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar afuera. Ella pensó que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado en mi habitación durante tanto tiempo. Extasiado, me puse mis zapatillas y troté hacia el porche trasero, anhelando la sensación del sol en mi cara. El señor Widimouth me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debo haberle dado una mirada extraña, porque luego dijo, ¿es seguro? Lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, los llevé por este camino a un lugar especial. Aún no estás listo, pero algún día, espero llevarte allí. Regresé a la casa, preguntándome qué tipo de lugar había más allá de ese sendero. 2 semanas después de conocer al señor Widimouth, la última carga de nuestras cosas había sido empaquetada en un camión de mudanzas. Estaría en la cabina de ese camión, sentada junto a mi padre durante el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Widimouth que me iría, pero incluso a los 5 años, comenzaba a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de lo que dijo lo contrario. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 am. Esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo de mañana con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas.
Parecía más un hombre que estaba a punto de correr un maratón que uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado quieto. ¿Lo suficientemente temprano para ti?, preguntó. Asentí con la cabeza y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Este es el último movimiento, hijo, lo prometo. Sé que es difícil para ti, tan enfermo como has estado. Una vez que asciendan a papá, podemos sentarnos y hacer amigos. Abrí los ojos mientras salíamos del camino de entrada. Vi la silueta del señor Widimout en la ventana de mi dormitorio. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de doblar hacia la carretera principal. Se despidió con un pequeño gesto lastimero, cuchillo de carne en mano. No le devolví el saludo. Años más tarde, regresé a New Vineyard. El terreno en el que se encontraba nuestra casa estaba vacío excepto por los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el rastro de los ciervos que el señor Widimout me había mostrado. Una parte de mí esperaba que saltara de detrás de un árbol y me asustara, pero sentí que el señor Widimout se había ido, de alguna manera atado a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio New Vineyard Memorial. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños.